Resulta que las ondas se pueden clasificar teniendo en cuenta tres criterios diferentes. El primero que vamos a revisar es de acuerdo al medio de propagación, según el medio de propagación. Entonces podemos colocar allá como un subtítulo, primero, según el medio de propagación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que mirar qué aspecto estamos teniendo presente para poder clasificar la onda. Julián, ¿vas a decir algo o porfa cierra tu micrófono? Ok. Entonces, la primera clasificación va a ser según el medio de propagación, es decir, eh, bueno, ya habíamos explicado con anterioridad que para que una onda se propague necesita de un medio en el cual pueda darse esa propagación. Entonces, de acuerdo a eso, es la primera clasificación que vamos a revisar. Si analizamos el medio, ¿qué es lo que sucede? Listo. Bueno, desde este punto de vista, entonces las ondas se conocen en primer lugar las ondas mecánicas. Según el medio de propagación, tenemos dos tipos de ondas realmente, que son las mecánicas y las electromagnéticas. Vamos a empezar hablando de las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, recuerden que toda onda es una perturbación en un sistema que se encuentra en equilibrio. Entonces, en este caso, tenemos la propagación de una perturbación vibracional, porque está en un medio, ¿cierto?, que vibra, en un material elástico. Entonces, siempre en las ondas mecánicas vamos a necesitar un material a través del cual ella se pueda propagar. Ese material puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso, ¿sí? Lo importante es que haya un material a través del cual la onda pueda propagarse y recuerde que ellas siempre propagan energía, las ondas no propagan materia. Sí, eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. No hay propagación de materia, únicamente tenemos propagación de energía. Y en el caso de las ondas mecánicas, necesitamos un medio de propagación. Si es sólido, podemos pensar, los que están trabajando de pronto en un escritorio. Cuando ustedes golpean el escritorio, se generan unas ondas sonoras, ¿cierto? Por esa razón, ¿cierto? Si usted da unos golpes en el escritorio, como cuando la gente dice por ahí toco madera, entonces, lo que está generando es una propagación de una onda. Estoy perturbando ese medio y en ese caso estamos hablando de un medio sólido, ¿sí? De un medio sólido a través del cual se está propagando una onda que en este momento pues es una onda de sonido, ¿cierto? Es una onda sonora. Permítanme un segundo aquí, le doy entrada a estos niños que llegaron un poquito tarde. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la madera o de un metal, ¿cierto? Cuando yo cojo y choco dos objetos metálicos, estoy generando una perturbación, estoy generando una onda también, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es un medio sólido. Los medios sólidos pueden ser metales, madera, vidrio, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un sonido muy fuerte, se percibe en las ventanas, ¿cierto? Vibran, ellas vibran, debido justamente a eso, a que se genera una onda y cuando choca con la ventana, pues ahí está generando la propagación a través del vidrio, ¿sí? A través del vidrio. Entonces, tenemos materiales que son de tipo sólido. Materiales líquidos, aquí podemos ver, ok, Daniel, no hay problema. Aquí podemos ver en el caso del gráfico que tenemos o del GIF que tenemos en la diapositiva, un medio líquido, el agua, ¿cierto? En el agua podemos generar ondas, pero no solamente en el agua, cualquier otro líquido, el jugo, la leche, todo medio líquido me va a servir para la propagación de una onda, ¿sí?
Y en medio gaseoso, ¿cuál podría ser el medio gaseoso en el cual se propagan las ondas? A ver qué se les ocurre. ¿El sonido, profe? Pueden ser ondas sonoras, sí, pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio en el cual se propagan esas ondas? Un medio que esté en estado El aire. gaseoso. Muy bien, Santiago, el aire, ¿cierto? Por eso me están escuchando ustedes en este momento, porque el sonido se propaga a través del aire, ¿cierto? Y por esa razón puede llegar a otros lugares. Si no hay un medio, no hay sonido, porque el sonido es una onda mecánica. Entonces, si no hay un medio en el espacio vacío, ¿cierto? En el universo, por ejemplo, en la atmósfera como tal externa de la Tierra, no hay aire, no hay nada, no hay un medio. Entonces allá usted puede decir todo lo que quiera, gritar lo duro que le parezca, pero no se escucha nada. Nada porque no hay un medio para que esas ondas sonoras, que son ondas mecánicas, es un ejemplo de ondas mecánicas, se puedan propagar. Entonces, la característica principal con respecto al medio de propagación es que las ondas mecánicas sí necesitan un medio para poderse propagar. Necesitan un medio para poderse propagar. Y ese medio puede estar en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, ya tomamos el apunte, ¿no? Ok, para los que faltan un minutico y toman el apunte, por favor. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo. Bueno, hay dos condiciones o dos características que se necesitan o que tiene que cumplir el medio para que las ondas se puedan propagar. ¿Sí? Entonces ya establecimos que en primer lugar se necesita un medio. Eso es claro para las ondas mecánicas. Necesitamos un medio para que ellas se puedan propagar. Pero ese medio debe cumplir dos requisitos. ¿M? Dos requisitos. El primero es que tiene que ser un medio elástico, ¿sí? Elástico, ¿para qué? Para que las ondas puedan desplazarse, ¿sí? Y que puedan aparecer esas em, fuerzas de restauración. Es decir, ustedes saben que apenas pasa la onda, el medio queda tal cual como estaba, ¿cierto? No es que se altere de alguna manera, que cambie, no, el medio vuelve a como estaba. Entonces se necesita que ese medio permita el paso de la onda, tenga la elasticidad suficiente para permitir el paso de la onda y que generen esas fuerzas de restauración para que él vuelva a quedar en su posición de equilibrio una vez ha pasado la vibración o ha pasado el desplazamiento como tal de la onda. Entonces, lo primero es que ese medio debe ser elástico, no puede ser un medio rígido, ¿sí? Elástico no se refiere a que necesariamente la elasticidad sea extrema, como por ejemplo en el caso de los cauchos, ¿no? Que habíamos mostrado en las propiedades de los sólidos, porque uno diría, bueno, pero la madera, ¿cuál elasticidad? La elasticidad se refiere es a que existan esas fuerzas de restauración para que el medio quede exactamente igual en su posición de equilibrio. Inclusive hay medios donde esa elasticidad es imperceptible para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, golpear metal, golpear la madera, ¿sí? El vidrio, por ejemplo, esa elasticidad es imperceptible para nosotros porque nosotros no estamos viendo cómo se va generando, cómo va pasando la onda a través del objeto, sobre todo en los sólidos. En los líquidos sí es visible, ¿sí? En los líquidos es visible la elasticidad del medio porque nosotros podemos ver perfectamente la formación de la onda y cómo ésta va pasando, ¿cierto? De una posición a otra posición. Y en el caso de los gases, en el aire, pues es imposible porque no lo vemos, ¿no? No podemos ver cómo se va movilizando esa onda. En los gases y en los sólidos es difícil ver el movimiento de la onda. En los líquidos es muy sencillo ver esa elasticidad del medio, pero todos los medios a través de los cuales se propaga una onda mecánica
deben ser elásticos. Esa es una de las condiciones para que se pueda propagar la onda, ¿sí? Que se generen esas fuerzas de restauración para que el objeto o el medio vuelva a quedar en su posición de equilibrio. El objeto no se puede deformar, no se puede dañar con el paso de la onda. ¿Listo? Entonces, tomamos este apunte del primer requisito para el medio de una onda mecánica, para la propagación de una onda mecánica. Bueno, la segunda característica que debe tener un medio para que una onda se propague es la inercia, tener inercia. La inercia quiere decir, en este caso, o de que el medio sea inerte, es que las partículas que constituyen ese medio tienden a tener un estado determinado, ¿sí? Entonces, esas partículas no van a cambiar su estado, no van a, o sea, no es que pasó la onda y entonces como era una onda de energía, las moléculas cambiaron de un estado a otro. Recuerden que nosotros hablamos de la teoría cinética de la materia, justamente en eso estamos, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ser un medio inerte, es decir, que las partículas que los constituyen no tiendan a cambiar con el paso de la onda, sino que ellas tienden a permanecer en su estado determinado, ¿sí? En su estado determinado. Y precisamente esto es lo que permite que se genere el movimiento ondulatorio, ¿sí? Porque la onda va en un sentido, pero el medio tiene que permanecer en su mismo estado, ¿sí? Él tiene que permanecer en su mismo estado, solo permite el paso de la onda, pero él no va a cambiar con el paso de la onda, ¿sí? A eso nos referimos con inercia. La inercia indica que las sustancias tienden a permanecer en su mismo estado de reposo o de movimiento según se encuentren. Entonces, si yo estoy hablando del aire, el aire, por ejemplo, la tendencia es a estar en movimiento porque son moléculas en estado gaseoso que están moviéndose constantemente. Él no va a cambiar su estado de movimiento por el hecho de que yo esté hablando. O sea, simplemente la onda va a pasar, pero el aire va a seguir en su dirección. Él no cambia de dirección porque yo hable, él no, o sea, no va a perder su estado determinado. Lo mismo sucede con el agua, ¿cierto? El agua pasa a la onda, ¿cierto? Pero ella mantiene su estado determinado. No es que como pasó la onda y era energía, entonces inmediatamente se evaporó o algo así por el estilo. No, el agua mantiene su estado determinado, simplemente permite el paso de la onda. Bueno, y lo mismo sucede en los medios sólidos. Todavía más lo podemos ver en el medio sólido. Usted golpea cualquier objeto sólido, se genera la onda sonora, ¿cierto? Se genera la onda, pero en ningún momento el sólido se transforma o cambia o pasa a estado líquido o algo así por el estilo, ¿no? Él mantiene su estado determinado y eso, vuelvo y repito, se llama inercia. Inercia. Y son las dos características que se necesitan para una onda mecánica. Dos características: que sea un medio elástico y que sea un medio inerte. Inerte. ¿Está entendido en qué consiste las dos características del medio para las ondas mecánicas? ¿O hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Es claro? Bueno, ok, tomamos este apunte y ya vamos a ver un pequeño video sobre las ondas mecánicas. Voy a hacer un cambio de pantalla, voy a salirme un momentico de aquí para darle la opción de audio y que puedan escuchar el video.
Me sacó por un momento de la reunión, al pasar el video ya lo coloco. La velocidad de una perturbación depende del medio que atraviesa y de la conexión entre una partícula de materia y la siguiente. Si la unión es débil, la perturbación pasa lentamente. Si es fuerte, la perturbación viaja rápidamente. Pero con independencia de la velocidad, o el medio, el agua, el aire o incluso un sólido, todas las ondas que se propagan a través de cualquier medio se llaman ondas mecánicas. Las ondas mecánicas o impulsos pasan a través del cristal, de un átomo a otro, porque cada átomo está ligado a una posición de equilibrio por fuerzas eléctricas. Cuando se los perturba, actúan mecánicamente de la misma forma que las masas unidas por muelles. Cuando un impulso se mueve a través de un sistema, cada oscilador simple no se desplaza muy lejos, pero la perturbación se propaga todo a lo largo. Continuas a través del aire que pueden visualizarse y oírse. Unas masas unidas por muelles pueden no parecer una hermosa música, pero el principio es el mismo. Y podemos describirlo utilizando unos pocos términos corrientes. Cada onda tiene una amplitud que es la magnitud de la perturbación y que se mantiene a medida que la onda se propaga. También tiene una duración definida para cada ciclo completo, llamado período. La inversa del período se llama frecuencia. El tono de la música depende de su frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia, más alto será el tono del sonido. Y el volumen de la música depende de la amplitud. Pero sin importar lo altos que sean los sonidos, están siempre en movimiento. E independientemente del tono del volumen, todos los sonidos se propagan por el aire a exactamente la misma velocidad. Si no fuera así, cada oyente oiría una ejecución distinta. Por ejemplo, las masas y los muelles pueden oscilar a lo largo de la dirección que los conecta. Se llaman ondas longitudinales. Y también se las puede hacer oscilar lateralmente. Estas se llaman ondas transversales. Pero las olas no son ondas longitudinales ni transversales. En vez de ello, cada partícula de ya sea la onda corta y agradable o larga y ruidosa, cada una tiene una distancia definida desde una comprensión a la siguiente, llamada longitud de onda. La longitud de onda es igual al período multiplicado por la velocidad de la onda. O en otras palabras, la frecuencia multiplicada por la longitud de onda es igual a la velocidad. Una baja frecuencia genera una longitud de onda larga, pero la velocidad es la misma. La velocidad de una perturbación
Listo, chicos, entonces aquí pudimos observar en el video em, las diferentes características que les estaba mencionando con respecto a las ondas mecánicas. Si ustedes se fijaron, cuando se veía el movimiento podíamos ver tanto la elasticidad como la inercia. La elasticidad porque como veían, las moléculas iban permitiendo, digámoslo así, pasaban y volvían a su estado normal, ¿no? Pasaba el movimiento y nuevamente las moléculas volvían. Y la inercia la podíamos ver cuando nos mostraron al inicio que llegaba la onda, ¿cierto? Y se iba transmitiendo, pero las partículas permanecían en su lugar. Entonces, ahí en el video pudimos observar las dos características. Nos hablaron también de otras ondas, que son las ondas longitudinales y transversales, pero de esas vamos a hablar más adelante, ¿sí? De ondas longitudinales y transversales hablaremos después. Entonces, es importante los dos aspectos que ya les había mencionado, que tienen que ver con si las ondas son, si el medio, digámoslo así, o con las características que debe tener el medio para para que se pueda propagar la onda. Bueno, está presentando algunos problemas Cisco cuando es el cambio de compartir pantalla. Vamos a ver si ya se puede. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo tipo de ondas según el medio de propagación. El segundo tipo de ondas son las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y a diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para que ellas se puedan propagar, ¿sí? Las mecánicas necesitan un medio, las electromagnéticas no necesitan un medio. Esa es como la diferencia entre ellas dos. Entonces, entre ellas tenemos la luz visible, que les había contado, creo que les había comentado también, que la luz se propagaba en el vacío, ¿sí? En el universo, por eso recibíamos nosotros la luz del sol, que es una onda, pero ella sí se puede propagar en vacío, no necesita de un medio. Ahora, ¿las ondas electromagnéticas se pueden propagar en un medio? Claro que sí, pero no lo necesitan, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Ya se pueden propagar en un medio, pero no necesitan ese medio. Si no estuviera el medio, también se podrían propagar. Tenemos ahí la luz visible, tenemos las ondas de radio, tenemos las ondas de televisión, tenemos las ondas telefónicas. Esas ondas son de tipo electromagnético, ¿sí? Electromagnético. No necesitan de un medio para poder propagarse. Bueno, entonces tomamos por favor el apunte con respecto a las ondas electromagnéticas. Bueno, vamos a ver entonces cómo son las ondas electromagnéticas. Vamos a ver si aquí nos permite. Listo, por ahora vamos bien. A ver. La mecánica cuántica es una rama de la física que comenzó en 1926. Sin embargo, las teorías que llevaron a su creación comienzan en el año 1900, con un joven físico alemán llamado Max Planck. Para entender la base de la teoría de Planck, es necesario tener ciertos conocimientos sobre las ondas. En el año 1873,
James Maxwell propuso que la luz visible, la luz que nosotros podemos ver, se compone de ondas electromagnéticas. Específicamente, Maxwell propuso un modelo que describe con exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos eléctricos y magnéticos. A partir de este momento, llamaremos radiación electromagnética a la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son un tipo especial de onda, las cuales tienen un componente de campo eléctrico y campo magnético. A pesar de lo lejana que puede sonar esta definición, todos nosotros convivimos a diario con ellas, pues son de este tipo las ondas de radio, los rayos X, las ondas de los celulares y la de los hornos microondas, por mencionar solo algunas. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, esto es 300 millones de metros por segundo. En esta imagen se muestran diversos tipos de radiación electromagnética con distinta longitud de onda y frecuencia. Las ondas largas de radio se transmiten mediante grandes antenas, como las usadas en telecomunicaciones. Las ondas de luz visible, más cortas que las de la radio, se deben al movimiento de los electrones en los átomos y moléculas. Las ondas más cortas, con frecuencias más altas, son los rayos gamma, que se forman por los cambios dentro de un núcleo del átomo. Los rayos gamma tienen las frecuencias más altas y las menores longitudes de onda. Debido a que los rayos gamma son los más energéticos del espectro electromagnético, pueden atravesar la mayoría de las sustancias. Los rayos X tienen una menor frecuencia que los rayos gamma, pero se consideran rayos con alta energía. Estos rayos atraviesan los tejidos blandos del cuerpo, pero son detenidos por tejidos más duros como los huesos. Las ondas ultravioleta son ligeramente más energéticas que las ondas de luz visible. La radiación ultravioleta es la parte de la luz del sol que provoca quemaduras en los seres vivos. El ozono, ubicado en la estratosfera, absorbe la mayoría de la energía ultravioleta del sol. Las ondas de luz visible son la parte del espectro electromagnético a la que son sensibles nuestros ojos. Nuestros ojos y cerebro interpretan las diferentes frecuencias como diferentes colores. La gama de todos los colores que somos capaces de distinguir se denomina espectro visible. Las ondas infrarrojas tienen menor energía que la luz visible. Experimentamos los rayos infrarrojos como el calor que irradian algunos objetos o cuerpos calientes. El cuerpo humano, así como muchos otros objetos calientes, calentadores, por ejemplo, emiten radiación infrarroja. Las microondas son ondas de baja frecuencia y baja energía que se usan para las comunicaciones y para cocinar. Por ejemplo, el horno de microondas. Las ondas de radio tienen las menores frecuencias del espectro electromagnético. En la banda de radio AM, el intervalo de las frecuencias va desde 550 kHz hasta 1700 kHz, mientras que las longitudes de onda oscilan desde casi 200 metros hasta 600 metros. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y comparte. Bueno, chicos, como se pudieron dar cuenta, entonces las ondas electromagnéticas tienen dos medios. A ver quién se dio cuenta, cuáles eran esos, o más que medios, porque no necesitan un medio de propagación, pero tienen dos espectros, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos espectros? A ver si estuvimos atentos al video. O dos campos. Había dos campos en las ondas. ¿Cuáles son esos campos? El campo magnético y el campo electrónico. ¿Cómo era? El campo magnético y el campo electrónico era Electromagnético. eléctrico. Eléctrico, muy bien. Campo magnético y campo eléctrico. Por eso precisamente se llaman ondas electromagnéticas, porque ellas tienen un campo eléctrico y un campo magnético. El año antepasado, ¿cierto? Cuando ustedes estaban en grado séptimo, en física tuvieron que haber hablado de esos campos, del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Cierto? El uno no, es generado por las fuerzas o las cargas eléctricas y el otro generado precisamente por los polos de los polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. Y las cargas eléctricas que son cargas positivas y cargas
negativas. Entonces, nuestras ondas electromagnéticas presentan los dos campos. Se mueven a través de ondas, se mueven a través de campos eléctricos y también a través de campos magnéticos. Por esa razón no necesitan un medio, ¿sí? Por eso ellas no necesitan un medio de propagación, sino es a través de estos campos que ellas pueden llegar a generar ese desplazamiento, esa propagación. Bueno, ¿qué me quiere nombrar algunas de los ejemplos de las ondas que vimos como ondas electromagnéticas? A ver, Laura. Las de la radio, el del televisor, el microondas, eh, qué más? El computador, casi todo produce Bueno, ondas. Bueno, electromagnéticas, lo que nosotros utilizamos todos los días. Constantemente estamos recibiendo ondas electromagnéticas. A ver, ¿quién se acuerda de otra? Manuela, ¿te acuerdas de otras ondas? Dime. El celular, Bueno, las ondas que emite el celular son ondas electromagnéticas. el A ver, celular, ¿qué? el computador, Profe, yo, es todo lo que sea tecnológico. Bueno, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? profe. Las Santiago, dime. gamas, los rayos X y la luz. Exacto, los rayos gamma, los rayos X y la luz visible. La luz visible, que es lo que perciben nuestros ojos, como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, es una radiación electromagnética, ¿sí? Es una radiación electromagnética y a partir de eso nosotros diferenciamos colores, ¿cierto? Diferenciamos los colores dentro de de ese rango de luz visible. Vimos que los rayos gamma son los que tienen mayor frecuencia, digamos, las radiaciones más potentes son los rayos gamma. Y vimos también los rayos X, vimos cómo los rayos X pueden atravesar los tejidos blandos del cuerpo, ¿sí se fijaron? Y que son detenidos por tejidos más gruesos, más fuertes como los de los huesos. Por eso es que a través de los rayos X podemos ver cómo están los huesos, ¿cierto? Porque ellos son los que detienen, entonces nos muestra ahí la configuración de los huesos. No vemos músculos, no vemos nada de eso porque atraviesan esas, esas, esas esos espacios. Bueno, entonces, listo chicos, la próxima clase vamos a continuar hablando de ondas electromagnéticas. Por hoy terminamos aquí nuestra clase y en la próxima clase vamos a hablar del espectro electromagnético, es decir, dónde están cada una de esas ondas que acabamos de mencionar. Bueno chicos, ya pueden pasar a su descanso, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Ya, profe. Chao, que estén bien. profe. Chao, chicos.